Espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8 con 8. Encantados de recibirlos, señores invitados. Muchísimas gracias por la presencia del señor presidente del Foro de Opinión Petrolera. Nos ha correspondido con su generosa asistencia también Fernando Santos Albite. Y mucho gusto en recibir al señor doctor Augusto Tandazo, también un experto en petróleos. Pero lo petrolero tiene siempre vinculación y relación con el mundo económico y ahora en la región, pero con asistencia de voces especializadas en economía de todo el planeta. En la ciudad de Medellín se está llevando a cabo un foro de opinión económica muy interesante por la presencia y generosidad con el pueblo vecino de parte de estos grandes hacedores de políticas públicas y también desde el lado privado, voces muy significativas, importantes. Ayer, por ejemplo, la señora Gurizati, que es la directora de información de las cadenas RCN y NTN, en Colombia, movilizadas con Andrea Bernal, hasta, entiendo que es Medellín la segunda ciudad de Colombia. No se ofenderán los de Cali, los de Barranquilla. Yo me quedo con Medellín por la gran actividad y la gran creatividad de los paisas. Pero, en fin, esto es un asunto de los colombianos. El ranking de sus ciudades, que son muy activas, fantásticas, muy bien gobernadas, dignas de constituirse en referentes. Bueno, ayer estuvieron allí y le entrevistaron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que también es colombiano, ya está algún tiempo en estas importantes funciones. Y lo que le preguntaron es, número uno, cómo veía Alberto Moreno, cómo veía el BID, lo que está aconteciendo en el ambiente económico que vive la región latinoamericana, especialmente en materia de desarrollo económico. Le preguntó la señora Gurizati al señor Moreno. No sé si esta fue la pregunta o esta fue la respuesta. La respuesta de Moreno fue la siguiente. Se dice, vamos a tener crecimiento económico negativo, pero ¿de dónde proviene ese crecimiento? Como decía en su pregunta, es parte de la contracción de la economía brasilera, parte de la contracción de la economía venezolana. Pero el resto de los países, no todos están en una situación de contracción. Hay países que van a estar creciendo entre el 2,5% y el 3%, algunos incluso, como el caso de Dominicana o Panamá, por encima del 4,5%. Dicho eso, hay que regresar a los temas esenciales y a trabajar sobre lo que es un nuevo entorno económico, como he venido escuchando al propio ministro de Hacienda aquí en Colombia, que pasa por entender que el mundo cambió en cuanto a que teníamos precios de los productos básicos altos, como el caso del petróleo, generaba el 25% de nuestras exportaciones, a entender que ahora el gobierno se tiene que volcar a apoyar justamente el emprendimiento privado y abrirle un gran espacio al emprendimiento privado, a todo, ¿a cuál? A las pequeñas y medianas empresas, a mejorar las condiciones mediante las cuales podamos competir. Esto significa, por ejemplo, la infraestructura, las inversiones en infraestructura que durante tantos años nos han sido esquivas.
Y un tema central, y es que tenemos que seguir pensando en que en un mundo de una gran transformación tecnológica, la educación y el capital humano, nuestro principal capital, hay que seguirle invirtiendo para podernos aproximar precisamente a toda esta revolución tecnológica. Exa FM. Se hablaron de los precios internacionales del petróleo también y se habló de los efectos del fenómeno del Niño que hacen que las hidroeléctricas sean también muy bien vistas desde el ángulo de que va a poder comercializarse la hidroelectricidad en grandes cantidades. Y entonces tal vez será parte del menú de las sabatinas. Seguramente el próximo sábado reivindique esto el presidente de la República, pero antes de eso ya vamos a recibir opiniones aquí en el marco de esta trilogía de ciudadanos con expertise en estas materias, y será Augusto Tandazo el que mencione esto. Pero ¿qué dijeron en Medellín respecto de los precios internacionales del petróleo? Dijeron, si mal no recuerdo, que el petróleo se va a 60, 70 y hasta $80. Le dijeron, creo, algo al señor presidente Correa en un conversatorio de recién, y él dijo, pero ni así, porque nosotros necesitamos petróleo de 90 o de 100, creo. Entonces, buscar un petróleo para un hidrocarburo castigado como el nuestro entre $100, eso ya es un sueño, ¿no? Pero, en fin, oigamos lo de Medellín y paso con ustedes. Latinoamérica toma relevancia mundial al ofrecer grandes oportunidades de abastecimiento energético, aunque para expertos la falencia del continente está en su infraestructura. En Latinoamérica tenemos una combinación de hidro, eólica, térmica, hídrica, y creo que es uno de los potenciales más subutilizados en el mundo. Los expertos en el Foro Económico son conscientes de que el barril no superará los $100 en el corto plazo. Vamos a tener que empezar proyectos mucho más costosos, y que esto va a llevar a un precio entre 60 y 70 dólares el barril. Colombia vio afectada su disponibilidad de energía eléctrica a causa de fenómenos naturales en los últimos años. La energía hídrica pues tuvo problemas también, porque las reservas se disminuyeron considerablemente. Los expertos concluyeron que Latinoamérica necesita una mayor colaboración para impulsar la generación energética con métodos alternativos. Exa FM. ¿No le ha sabido querer el compañero productor a la señora Gurizati? No le sacó ni con una pregunta. Bueno, doctor, ¿qué le parece a usted estas previsiones? Doctor Tandazo, bienvenido, muy buenos días. Estamos encantados de recibir a los doctores Santos y pareja Cucalón también. Muchas gracias. Tenga la bondad, doctor. Gracias, Gonzalo, por su invitación, y un saludo a los contertulios. Mire, el tema hidroeléctrico, primero, para no dejarlo pasar. El Ecuador tiene una capacidad, una potencia efectiva nacional, es la palabra exacta, de 5.299 megavatios. Y se está tratando de implementar el ingreso de más o menos 2.500 megavatios con producción hidroeléctrica. Esto es importante tomarlo en consideración, porque de lo que se trata es de sustituir la hidroelectricidad con la producción de energía a partir de combustibles fósiles. Entra en funcionamiento una de las etapas, no sé si llegará a entrar en la siguiente etapa, de Coca-Cola Sinclair de 750 megavatios. Y sucede que el Ecuador al otro día, que es parte de la propaganda, y parte también de una realidad que de pronto la están haciendo, porque habría que preguntarles qué justificación económica tiene. Comienzan a decir, estamos vendiendo energía. Entonces no están dejando de producir energía a partir de combustibles fósiles, porque el objetivo es que cesen las plantas térmicas. Pero si estamos vendiendo energía eléctrica, quiere decir que esa producción se está sumando a la producción de combustibles fósiles, en primer lugar. En segundo lugar,
En el balance energético nacional, la hidroelectricidad era hasta hace poco el 14%, no, la electricidad, perdón, era el 14% de la oferta energética en el Ecuador, 14%. Pero de esa energía, el 42% era hidroeléctrica y la térmica el 57%. Porque entre la eólica y la fotovoltaica era un 1%. Entonces uno dice, esta es nuestra realidad. Incrementamos 750 megavatios y la producción hidroeléctrica crece dentro del balance en más o menos alrededor del 9%, 10% del consumo energético nacional. Si ese se suma la caña y la leña, sucede que en el balance energético nacional, 100%, más o menos es el 14% actualmente lo que se produce con fuentes que no sean combustibles fósiles, o sea, hidrocarburos. Y sale reseñado hace pocos días en los medios de comunicación, el Ecuador, quinto país en el mundo en seguridad energética, con una producción de hidroelectricidad y de fuentes alternas de energía que no supera el 15% del balance energético, y con el hecho de que nos estamos comiendo las reservas de petróleo aceleradamente a razón de 203 millones de barriles anuales, y no hemos hecho algo sustancial para sustituir esas reservas. Entonces, ¿dónde está la seguridad energética? Cuando tenemos adicionalmente un hecho que el 60% aproximadamente de los combustibles que se consumen en el país son importados. Entonces, ¿cómo se puede hablar de un país con seguridad energética que importa el 60% de los combustibles que se consumen? Pero yo escuchaba en su anterior panel una cantidad de intervenciones del señor presidente, que hubiera encantado que las vuelvan a poner algunas de ellas. ¿Cómo cuáles? Como aquella pero entenderán que estamos sin petróleo y que el petróleo ha caído. Pero mire esta perla que la va a leer ustedes, porque desde lejos se la veía. Además, la fuente es el diario El Telégrafo, o sea, no pueden decir que esto es la prensa corrupta que le interpretó mal al presidente. 24 de mayo del 2015. Con o sin petróleo, nuestra economía es sólida. Entonces partamos del hecho, no tenemos petróleo, que sí tenemos petróleo. Y sí está generando ingresos, no es que no está generando ingresos. Pero con o sin petróleo la economía está sólida. Un estornudo en los precios del petróleo y chao economía. Pero no solamente por el tema de los precios del petróleo, y aquí tengo que hacer una puntualización que usted le pido que me permita hacerla. Yo vengo diciendo desde hace algún tiempo algo, porque este gobierno se pone un ropaje para darse una aureola de que está junto a las clases desposeídas. Entonces dicen, nosotros somos el socialismo del siglo XXI. Y en esa trampa han caído mucha gente y dicen, claro, está acabándose los gobiernos del socialismo del siglo XXI. No son gobiernos del socialismo del siglo XXI. Primero porque el socialismo del siglo XXI no existe porque no tiene una fundamentación ideológica, filosófica. Es apenas un libro por ahí escrito por Dieterich y no hay nada más. Sí. Lo que son gobiernos populistas, con un cierto grado de paternalismo que incitan el resentimiento social, incitan el enfrentamiento de clases y que terminan haciendo colapsar las economías. Eso es lo que vivimos. Entonces, en un país como los nuestros, donde se ha deformado la economía por el exceso de gastos, ¿por qué estamos ante el tema de este momento? De que Petroamazonas va a tener que contratar un crédito para pagar. Porque la plata que normalmente debían entregarle a Petroamazonas como el costo de producción, y parte del costo de producción son los contratos de bienes y servicios, no se lo entregan porque el fisco engulle todo. Entonces, al sector petrolero nunca ha sido tan castigado como en este gobierno, porque nunca le han evitado dar los dineros que necesita. La gallina de los huevos de oro, que sigue siendo el petróleo en el Ecuador, les guste o no les guste, no puede seguir viviendo sin que le den de comer maíz, pues. Entonces, de la noche a la mañana estamos con que se debe, lo cual nosotros lo sabemos desde hace algún tiempo que es deuda. Y recuerda que el presidente alguna vez decía, díganme a qué compañía se le debe dinero. Por Dios, se le debe a Raimundo y todo el mundo. Correcto. Porque el dinero va a otros lados. Entonces hay una iliquidez total. Y al dinero del Seguro Social. Se lo llevaron en un determinado momento con la compra de bonos, que no lo supo justificar Ramiro González, porque Ramiro González decía, me están pagando el 6%. Pero el de ahora es peor, pues es terrible, un irresponsable pero completo. Está acabando prácticamente el seguro y hasta
pero mire este liquidado. argumento que me hace... Falta solamente el entierro. Mire usted este argumento No que tiene me hace recordar al notario Cabrera, verá. El notario Cabrera tenía un séquito de personas que le depositaban sus dineros, porque pagaba buenos intereses. Pero claro, pero el tema es, va a llegar el momento en que no te va a pagar el capital. Eso no se analizó. Entonces, Ramiro González decía, sí, pero en promedio me pagan 6.6% de intereses. ¿Te podrán pagar el capital a futuro con esa reserva monetaria que no supera los 2.000 millones de dólares? ¿Acaso no lo hicieron al Banco de Pacífico hace poco que también meta plata en compra de bonos? Entonces, cuando uno ve esto, eliminaron el fondo del FEISEC para tener dinero para que, como dijo el economista Valencia, con toda razón, nos sacan en cara y nos dicen, tenemos 8 proyectos hidroeléctricos en marcha, pero todos con deuda. Y eso no debió haber sido con deuda porque la ley del FEISEC ordenaba que no nos comamos ese dinero para que lo invirtamos en la transformación de la matriz energética. Entonces ha sido un gobierno de una irresponsabilidad tremenda. Y entonces, claro, nos ponen al filo del precipicio y nos siguen diciendo que las cosas se van a solucionar. Doctor Fernando Santos, ¿a cuánto ascenderán en plural los atrasos que tiene con las empresas del Estado y con los proveedores, la compañía Petroecuador y el área petrolera del país? Porque igual nos han venido mintiendo, ¿no? ¿Qué campeones que son para mentir? Entonces, esto ya no se entiende. Acaban de poner en nivel de acierto, de eficiencia, de credibilidad en el país este préstamo de 1.500 millones que acaba de ser no aprobado, sino que ya entregado. Sí, 1.500 millones para pagar a las empresas estatales con cuentas atrasadas. Se cogen la plata de las empresas estatales, porque no hay otra manera, con todo ese peso que significa cogerse dineros ajenos, gastarse en lo más urgente de gasto corriente y luego hacer préstamos para pagar las deudas de las empresas que se cogieron, y eso le dan una forma de al público. Dijo el presidente de la República, debemos todavía los 1.500. Entonces uno no sabe a quién creer. Verá. Supongamos, y el ministro de Finanzas alguna vez lo dijo, que los atrasos acumulados eran 1.500 millones a fines del 2015. Muy bien. ¿Qué sucede en el sector petrolero? Cuesta operar 7.000 millones de dólares. Usted tiene 2.500 millones del presupuesto de Petroamazonas, 2.500 de Petroecuador y 2.000 que se les paga a las compañías, son 7.000 millones que cuesta solo el funcionamiento del sector. ¿Cómo financia esos gastos? Por los ingresos. 2 tipos de ingresos: la venta de crudo interna y la exportación. La venta de crudo interno da 3.500 millones de dólares al año durante muchos años. Perfecto. Entonces usted necesita exportar 3.500 millones de dólares en crudo para que el sector petrolero funcione. Perfecto. Y como Augusto dice, producimos 200 millones, consumimos 120 millones de barriles al año porque el crudo que consumimos, los productos que consumimos son refinados aquí e importados. Para importar necesitamos 1,5 barriles de crudo ecuatoriano para obtener un barril de derivados. Bien, nos quedan 80 millones de barriles al año de saldo exportable ya. Si le vendemos a $42 el crudo ecuatoriano... ¿Con Nielsen o con quién? $42, que es un precio que quizás lo logremos y se mantendrá. Tenemos los 3.500 millones. Perfecto, 3.500 millones de venta de combustibles internos más 3.500 millones de dólares de venta de exportación. Tenemos los 7.000 millones para que funcione el sector petrolero. Todo maravilla. Pero de esos 3.500 que exportamos, 2.500 están ya comprometidos a los chinos y a los tailandeses. Entonces solo queda 1.000 millones. Eso neto. no hablan.
Eso no dicen nunca. Entonces, cada año hay un déficit de 1.500 millones más durante los próximos 4 años. Entonces, se está haciendo una bola de nieve. Repito, recibimos 3.500 millones de dólares. Sí. Siempre que vendamos a $42 el crudo y lo vamos a vender. Pero de esos 3.500, 2.000 ya están comprometidos. A Tailandia, a China, a quién más, ¿no? Por 4 o 5 años. Entonces, seguimos endeudándonos. El hueco es cada vez más grande. No solo que no recibimos para el presupuesto, sino que no tenemos para el funcionamiento del sector petrolero. Cualquier rato colapsa. Así es que estamos al filo de la navaja. Y el hueco heredan, señor economista Jorge Pareja, ¿hereda el próximo gobernante? Si está vendido o comprometido el petróleo 4 años. Prácticamente la mayor parte del periodo del próximo mandatario. Buenos días, Gonzalo, Fernando. El señor presidente del Foro de Opinión. Hay un error en su apreciación. No hereda el próximo gobierno, heredarán los próximos gobiernos. El tema es tan serio, no solamente en lo energético, en general la economía. Bienes raíces están cayendo, se olvida uno un poco de fuera del sector petrolero, de que hay empresas industriales y comerciales que están despidiendo empleados por todas partes y en grandes números por la situación económica. Recuperar una vitalidad económica normal, no superior, normal, va a tomar al próximo gobierno, cualquiera que él sea, un gran esfuerzo que tendrá que heredar el otro gobierno también. El problema es serio. Ahora, en cuanto a la parte energética, me gustaría hacer una anotación. Enhorabuena de que estemos produciendo hidroelectricidad, me parece muy bien, es muy conveniente, es sano, ojalá los ríos no se sequen, en fin, etcétera. Pero se ha dicho varias veces por el gobierno nacional, de que con la producción de hidroelectricidad se reemplazará gran parte del consumo de diésel, por ejemplo. Analicemos un poco eso. ¿Se podrá ahorrar el consumo de diésel de las termoeléctricas? Sí. Pero yo no he sabido de un camión, una camioneta, un tractor o una retroexcavadora que funcione a base de enchufarse en algún lado. Es decir, la demanda de diésel continuará, quizás ligeramente menguada, pero continuará. Y eso tiene relación con lo que mencionaba, me parece que Fernando. Mire, el Ecuador tiene una capacidad de refinación de 174.000 barriles diarios. Son Esmeraldas, Shushufindi y Santa Elena. En cambio, esa es la oferta. En cambio, la demanda, como mencionaba Augusto, supera enormemente esta oferta. Y cada año la diferencia, el ángulo de diferencia entre la curva de la oferta, que es estática porque no hay ninguna inversión nueva en refinación, y la curva de demanda, cada día se hace más grande esa diferencia. Yo he calculado a ojo de pájaro que en los próximos 6-7 años, ¿por qué 6-7 años? Porque es lo que se demoraría en construir una nueva refinería si empezamos hoy día. El país tendrá que gastar, no invertir, gastar, dependiendo de los precios, por supuesto, entre 15 y 20 mil millones de dólares en importaciones de combustibles. Lo cual se recupera en parte por la venta interna, claro está. Y quedará un saldo negativo que tendrá que enfrentar él y los gobiernos de alrededor de 12 mil a 15 mil millones de dólares, ¿no? Más o menos. Y todo esto con una falta de previsión total, ¿no? En cuanto a la parte económica, tenemos pues una jarana burocrática tremenda. Por ejemplo, llover sobre mojado, el ministerio, no me acuerdo cómo se llama, Secretaría de la Meditación y la Ingesta de Frutas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una comisión espacial ecuatoriana, no sé, sí. Debe ser para ver la luna los días que... En fin, etcétera. Esta NASA está en la Tacunga, ¿sí? Sí, es que la Tacunga es un sitio alto y este cielo está descubierto. Bueno, entonces,
ha habido un desperdicio de recursos de los ecuatorianos durante 9 años. Y todo se ha solucionado con préstamos, con facilidades de crédito a tasas muy altas. Pensemos que hay tasas de los préstamos chinos que llegan, si no me equivoco, sobre los 7% anual. ¿Qué es lo que le cobran a un tarjeta viente en Estados Unidos o en Inglaterra por el uso de su tarjeta? Si nos están cobrando intereses de mercado popular. Encima de eso... Perdone, solamente hay una inquietud que me parece importante. Sí. Hay que aclararle a la ciudadanía qué realmente está ocurriendo. Porque mire, casi en la misma fecha en que llega el dinero procedente de China, 1.500 millones, el gobierno prácticamente le entrega el cheque, firmando atrás, por decirlo de esa manera, le entrega a la compañía Petroamazonas. Pero el mismo día, el señor gerente, José Luis Cortázar, gerente de esta estatal, dice, pero yo ya tengo para el próximo pago, prácticamente le falta decir eso. Qué pena que el señor Cortázar no ha sabido hablar, no quiere hablar, no quiere informar, y es una obligación, si no tengo que yo estarle, ayer le pasamos rogando todo el día, este momento le están timbrando al despacho, que nos indique qué realmente es lo que se debe, ¿no? Porque él está anunciando otra deuda que ya ha conseguido, no es el banco chino, dice, es un banco extranjero. Habría que preguntar a qué tasa de interés. Así dice, es un banco extranjero, sí, así dice. No es un banco de China. El banco va a plantearles a los proveedores al menos 2 propuestas. No son públicas hasta que se contacte con el señor Cortázar, quien dio que estos pagos serán a plazo. De igual manera, Petroamazonas deberá honrar este crédito en un plazo determinado. ¿Cómo es que ya llega y el titular de esta víspera es optimizante? Pues. Bueno, mire, Gonzalo, yo recuerdo con nostalgia, cierto es, que en gobiernos anteriores de la, ¿cómo se llama? Partidocracia, creo que le dicen, ¿no? Había una costumbre, creo que era muy sana, que se ha perdido, que era la costumbre del concurso, la licitación, el análisis de ofertas y la concesión del contrato. Hoy día, esa sana costumbre, según mi modesta opinión sana, se ha perdido. Hoy día el pueblo ecuatoriano no sabe qué va a pasar. Hay una hidroeléctrica, pues se concede con negociaciones detrás de puerta cerrada, sin preguntar a nadie, sin base, sin concurso, sin nada. Hay un problema de petrolero también. Cualquier problema, construcción o proyecto gubernamental carece del más elemental sentido de la licitación o el concurso de ofertas. Así que no sabemos qué está pasando. Ahora, en cuanto a Petroecuador y Petroamazonas, ahí hay un gasto orgiástico, perdón la palabra. ¿Por qué? Petroecuador, según recuerdo yo con toda claridad, hace 10 años, 11 años, tenía alrededor de 4.000, 4.500 empleados, funcionarios y obreros. Hoy día, si sumamos Petroecuador a Petroamazonas, tenemos cerca, entiendo yo por las cifras que han salido en la prensa, de 12.000 personas trabajando. Si se ha más que duplicado el número de personas dedicadas al trabajo petrolero. Es decir, este sistema unipartidista, ¿no?, que describió Augusto, unipartidista que se asemeja más a un gobierno tipo Mussolini que a un gobierno socialista, ¿no? El secreto de ellos está en dar empleo a sus coidearios. No importa cómo, no importa quién pague eso, hay que dar empleo. Y eso es lo que está, en parte, sufriendo el país. Yo recuerdo que, no lo conocí, pero nunca hablé de esto, del ilustre Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que decía que la única diferencia entre los pollos de la ciudad y del campo era que en el campo los pollos andaban vestidos. Pues el Ecuador se está convirtiendo en un país de pollos desvestidos. Nos están desplumando
sin piedad para pagar una burocracia que no sirve para nada y con una falta de previsión. Fíjese usted el terremoto. El terremoto, según las autoridades, va a costar alrededor de 3.000 millones de dólares, más o menos las cifras que han dado. Supongamos en un mundo fantástico y un mundo irreal para la condición actual, que no hubiéramos votado, porque no encuentro ninguna otra palabra para describirlo, 1.200 y pico de millones de dólares en la, comillas, refinería del Aroma. En el campo en la estación de Monteverde, el mismo presidente de la República, cuando inauguró aquello, dijo que había un sobreprecio. Digamos que sean 200 millones. No sé, porque como no hay auditorías, no hay nada. Hablamos ya de 1.400 millones. Veamos Bajo Alto, un proyecto pues que simplemente no hicieron ingeniería y se está hundiendo en el fango. Digamos que sean 100 millones, estamos en 1.500 ya. ¿Está hablando de Petroecuador? No, del país en general. Ya. ¿Pero a cargo de quién está esa obra? Bueno, Monteverde estuvo a cargo de la Marina y Petroecuador, me parece, por el tema de LPG. Sí. La refinería del Aroma, pues, a cargo de alguien en Venezuela, ¿no? No estoy seguro de quién. No, de una unidad de negocios creada por Ecuador, en el Ecuador. Sí, yo sé, pero digo... unidad de negocios creada, ¿dónde dice Augusto? Como la unidad de negocios que manejó el proyecto. El proyecto, y que primero hicieron el movimiento de tierra sin tener los estudios técnicos de la refinería ni el financiamiento, o sea, el caballo delante de las carretas. Sí, yo decía en Venezuela... La carreta delante del caballo, perdón. Fue en Venezuela cuando se armó el contrato con la compañía esta SK, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, sumemos esta extraordinaria universidad a nivel de Harvard, Yale, o Oxford, o Cambridge, que se llama, creo que, no es Yachay, es... Yachay. Y sumemos otras cosas más. Y llegamos al punto de que podríamos sumar quizás lo que también el gobierno llamó los fonditos, como tenía Chile. Supongamos que se hubieran reservado $10 por barril desde el año 2007 a la fecha. Y el resto se gastaba en la Secretaría del Buen Comer, ¿no? Calculo yo más o menos que tendríamos este rato unos 1.000 y pico de millones de dólares en fonditos ahorrados. O sea, sin necesidad de desplumar al pueblo ecuatoriano, si hubiéramos manejado las cosas de una manera sensata, de una manera correcta, sin entrar en esta frenético gasto público, podríamos haber tenido lo suficiente para hacer frente al terremoto espantoso de abril. Más aún si a eso le sumamos los créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CAF, etcétera, etcétera. Es decir, todo el esquema de impositivo que estamos sufriendo, que para mí es mucho más grave que la parte petrolera, porque está cayendo el empleo, está cayendo la inversión privada, está cayendo una serie de cosas, se podría haber solucionado con sensatez, prudencia y un sentido básico de administración del hogar, como lo puede tener una señora de cualquiera de nosotros. Doctor Tandazo, pero entonces, ¿qué está pasando en Petroamazonas y qué está pasando en Petroecuador? ¿Que todo está al revés? A ver, el desquiciamiento viene por otro lado, y gracias por su pregunta, porque me permite aclararle algo a la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo concreto. La noticia es más o menos, por ejemplo, ¿cómo se puede haber dado esas tasas de interés a los bancos chinos en los préstamos que se obtuvieron? Préstamos, porque son préstamos simulados, con pago con petróleo. Nos viene el tema, y hacia dónde se orienta la opinión pública, es que estos tales y cuales de Petroecuador han hecho esta trastada. ¿Quién fijó las tasas de interés y quién las aprobó? El Comité de Deuda y Financiamiento, que está apalancado en el Ministerio de Finanzas. Se firma el contrato del Campo Auca, donde le piden $1.000 millones por anticipado. ¿No es cierto? Un bono anticipado, que lo llaman, que es un préstamo con cargo a las inversiones, lo cual es un contrasentido. ¿Quién aprueba los términos de esa negociación? ¿Y por qué lo presionan a Petroamazonas a que entregue ese campo? Porque es encontrar un poco una figura que permita captar dinero para seguir gastando. Es finanzas. Entonces al final todo el mundo regresa a ver a Petroecuador. Por ejemplo, no le dan plata a Petroamazonas para pagar.
y tienen que verse abocados, porque no dicen, yo plata no te voy a dar, vete a otra fórmula. Entonces tienen que buscar este tema del banco. Pero aquí tengo que aclararle algo, Gonzalo. El tema del banco no es que Petroamazonas va a manejar el tema. Pero es un desgobierno no, que... aquí dice la noticia... que el señor ministro de Economía y Finanzas vea cómo supera su problema de déficit, le diga, vende aunque sea el edificio de Petroecuador y arréglate tu deuda, tus necesidades. Claro. Pero lo que es yo no te voy a dar pero mire lo que dice. Yo tengo que preferir a la burocracia, que el señor presidente de la República se molesta durísimo cuando yo le fallo a la burocracia. Mire lo que dice el dato de prensa del comercio el día de ayer. Dice, el banco, no es Petroamazonas, se pondrá en contacto con los proveedores para hacerles 2 propuestas de pago. El banco. Entonces esto es desquiciante en términos del derecho, claro. Fernando, tú eres un abogado. Yo también lo soy. En términos de que, bueno, ¿cuál fue el contratante? El banco fue el contratante. Claro. Entonces más o menos le endosan al banco. ¿Y qué dice el banco? El banco es contratado también. Claro, ¿y el banco qué dice? Que él va a cobrar una comisión, que él va a cobrar una comisión del 6% por estos pagos que se van a hacer, que no eran parte del equilibrio económico del contrato, porque ya le están metiendo mano a la economía de un contrato y le están haciendo perder a una compañía. Esa es una opción. Venga, siéntese y acepte que le vamos a dar un sablazo. Pero la segunda opción dice, en caso de que el proveedor no acepte, deberá esperar hasta que Petroamazonas tenga dinero. Entonces, pero tiene que Petroamazonas verse obligado a eso, hacia allá voy. Porque aquí, si uno parte de la primera causa para ver cuál es el último efecto, la primera causa es la política fiscalista de este gobierno para sacar dinero de donde sea y poderle decir al gobierno, aquí tengo tantos miles de millones, siga gastando en proyectos ampulosos como Yachay, que con el tiempo no servirán para absolutamente nada. Pero hay temas que son importantes. Mire, por ejemplo, la caída del precio del petróleo. Cuando cayó el precio del petróleo en el 2009, y todavía no se había dado esta espiral de empréstitos con China, el presidente declaró, y esto está en los medios de comunicación, si sigue bajando el petróleo, no pago la deuda. En ese momento la deuda era la deuda de los bonos global, era la deuda contraída por gobiernos anteriores. Entonces, ¿por qué no le podemos decir al presidente hoy, 17 de junio del 2016, vea, hoy ha bajado los precios a niveles incluso más alarmantes que los desde el 2009? ¿Por qué no anuncia igualito y dice, como ha seguido bajando la deuda, no pago los préstamos chinos? ¿O es que los préstamos chinos son sagrados? Entonces, eso no se lo dice. Pero adicionalmente hay un tema. La deuda del Estado, donde hay deuda pública interna y deuda pública externa, ya supera los 44.000 millones de dólares. No son los 30 y pico que dicen, pero incluso así fueran los 30 y pico, 36.000 millones. El PIB, según cifras del Banco Central publicadas en el balance energético que publica el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, dice que el PIB está en los más o menos 70.000 millones de dólares. ¿Acaso la normativa ecuatoriana dice que no podemos superar el 40% del PIB? Entonces el 40% de 70.000 son 28.000 millones. ¿Cómo la deuda está por los 36 según el gobierno y por los 44 sumando toda la deuda? Entonces, esto es una cuestión más o menos a lo que decía Jorge, no es el próximo gobierno. Aquí nos quedamos hasta no sé dónde, pero viene un tema que es hermoso verlo. El informe de la deuda, pues que hicieron este gobierno. ¿Cuál fue el eje temático del informe de la deuda? La deuda agresiva, el endeudamiento agresivo y el endeudamiento de este país, de este gobierno, ¿qué ha sido? Entonces nada más comparar el informe de la deuda anterior con lo que han hecho en materia de deuda en este gobierno y decir, oye, es peor, pues. Por lo tanto, en algún momento tendrá que haber una nueva comisión para analizar la deuda, que es importante. Y finalmente decirle algo, Gonzalo, vea, hay tanta simplonada, tanta simpleza, son tan silvestres en algunas cosas, que ofenden hasta la inteligencia. Ejemplo, ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana por el tema del terremoto. De solidaridad, perfecto. Pueden haberle sumado la palabra y cooperación ciudadana. Pero no, pues corresponsabilidad. Porque el corresponsable es el que asume una responsabilidad del responsable. Y ahí hay una intencionalidad de hacer un daño. Yo invito a la ciudadanía, que es facilísimo hoy con el internet, pongan diccionario de la lengua española y pongan la palabra responsabilidad y corresponsabilidad. Y entonces usted tiene que responder por aquellos daños que ha efectuado
con negligencia, con dolo, con lo que sea, pero que efectúe un daño, y es corresponsable el que colaboró a eso. Hemos colaborado todos los ciudadanos al terremoto, no. Entonces ni siquiera para redactar una ley. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Y esa ley provino del Palacio Presidencial o la señora presidenta de la Asamblea tiene que cambiar de asesores? Yo creo que no es un tema de asesores. A veces yo cuando converso en la calle con la gente me dicen, oye, no hay quien les asesore. La divinidad es omnisciente y omnipresente y no necesita asesoramiento. Ellos tienen la verdad absoluta. Entonces no se va a pensar que un asesor, por ejemplo, le puede hacer cambiar de criterio a un ministro, a un presidente de la República como el actual. Imposible. O sea, es la verdad absoluta, es la verdad única. Entonces, seguimos con esto. Y lo más importante, algún día dijo Mahoma, Alá nos dio 2 orejas para escuchar y una sola boca para hablar. Aquí no escuchan nada porque todos son ridiculeces de la oposición, solo son la partidocracia, el neoliberalismo, que además hoy están súper neoliberales vendiendo todos los bienes del Estado, menos los que no deben vender, como los canales de televisión. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿cómo manejan este tipo de discurso? Mire esto, que estaba recordando cositas como estas, por ejemplo. Le voy a dejar en la mente esto. Más allá del concepto, ¿cómo al país le dicen lo que no es? Marzo del 2007, juicio a la OXI. El presidente dice que demandará a la OXI. ¿Le demandó alguna vez a la OXI? No. Otro. Correa desconocerá el arbitraje con la OXI. Correa desconocerá el arbitraje con la OXI. Ahí está. Y por último, el final. Gobierno aceptará fallo del arbitraje en caso de la OXI, dicho en el 2007. Entonces es un doble discurso, o sea, dicen una cosa, dicen otra, y al final son los culpables los de la larga noche neoliberal. Cuando los de la larga noche neoliberal están en este gobierno. ¿Quién manejó Projusticia? ¿Quién manejó Projusticia? El doctor Yal, pues, que fue el mecanismo inventado por el Banco Mundial a través de ONGs creadas en cada país para que ellos faciliten la elaboración de leyes que puedan ser introducidas en el ordenamiento jurídico. Projusticia tuvo un papel destacado bajo la dirección del doctor Gustavo Yal, que entonces no ataquen al neoliberalismo porque lo tienen ahí mismo. Esa desadministración y el guión que han puesto en vigencia para cobrar y pagar. Cobrar muy poco. Fiar. Los empréstitos creo que tienen que ser abundantes los trámites mientras recibe una liquidación de alguien que le preste, usted ya debe disponer que inicie otra. Y esta otra manera de pagar, diciéndole al acreedor, anda, vete, hazte un negocio, una movida, no sé cómo ellos hablen en el léxico singular que deben emplear para más o menos entenderse, pues, doctor Fernando Santos Albite, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que un acreedor, el señor Freddy Mora, este señor, a quien no tengo el gusto ni el disgusto de conocerle, es gerente de Misión Petroleum, una empresa de servicios que fabrica cabezales para pozos petroleros. Dice, a mí me están debiendo 3 millones y alude un montón de meses que no le pagan. Entonces el señor al que le dijo el ministro, al presidente de la compañía, al gerente de la compañía, el ministro le dijo, ve José Luis, hazte algún número, yo aquí te convalido para que te cobres eso. El señor José Luis también tiene que decirle al señor Freddy Mora, gerente de esta compañía a la que le debe 3 millones, que también se busque otra forma de financiarse. ¿En qué estado nos encontramos como país y como una institución de gobierno, no, en términos globales? Usted lo grafica muy bien, Gonzalito, es el caos absoluto y la corrupción absoluta. Si usted tiene un padrino, le pagan. Si usted no tiene padrino, no le pagan. Aquí se denunció. ¿Y estos padrinos cobran? Pues no. Por supuesto. Hay una famosa frase que le cobran, dice, pague para ver. Esa es la consigna, ¿no?
Mire, Gonzalo, ahí está reflejado. Unos le han pagado el 5%, el otro el 20%, otro 0%. Las compañías serias que no les gusta pues usar tramitadores, que es corrupción, esas no reciben. Todo es corrupto, todo es el caos más absoluto. Y mire, Gonzalo, vamos tan mal. ¿Cómo puede ser que un país que gasta en un presupuesto 28 mil millones de dólares al año y solo recibe 12 mil millones al año en impuestos? Y el resto, y por supuesto no se baja el gasto público. Vamos tan mal, Gonzalo y amigos, que el Banco Mundial, una institución burocrática, una institución tranquila, que no le gusta alarmar a nadie, ya pronostica que para el año 2017 en la economía del Ecuador va a estar peor que la de Venezuela. En el 2016 los 3 países que decrecen este año 2016 son Brasil, Ecuador y Venezuela. Venezuela un poquito más, pero ya para el 2017 el Brasil mejora, Venezuela mejora y el Ecuador sigue con un déficit del 4.5%, menos 4.5% de su Producto Interno Bruto anual. El Ecuador va a estar peor que Venezuela en el 2017, lo dice el Banco Mundial. ¿En dónde se fijó usted? ¿Es un informe de...? Es el informe que sacó hace una semana el Banco Mundial, que por supuesto el presidente de la República, con ese modito que tiene de despreciar a la verdad y a la inteligencia, dice, estos organismos siempre se equivocan. Tienen los mejores economistas, no tienen los lacayos ignorantes que el presidente requiere para que le hagan loas y no para que le digan la verdad. El Banco Mundial pronostica, repito, que para el 2017 la economía del Ecuador estará peor que la de Venezuela. Que ya va a estar estable la economía. Pero por favor, debemos 45 mil millones de dólares, Gonzalo. ¿De dónde se paga la deuda externa? Del ingreso petrolero. No se paga de los camarones, de las flores o del banano. Si no hay ingreso petrolero. Pero vea lo que dice. Bueno, es claro que el país ha sufrido una desaceleración económica, ¿no? El año pasado crecimos 0.3% y nuestro promedio de crecimiento sin ese 0.3% era más del 4% o alrededor del 4%. Este primer semestre casi con seguridad hemos decrecido porque fue durísimo. Los primeros meses con un petróleo de menos de $20 sin entrada de financiamiento. Le insisto, o sea, sobre todo en dolarización, que es un sistema tan rígido, la liquidez, esos $100 para coordinar la economía, no lo produce el Banco Central, tiene que entrar de afuera. Y si no entra de afuera, porque se nos desplomaron las exportaciones, se desacelera la economía. Yo tengo mucha esperanza en este segundo semestre, que hacen mucho daño estas burocracias internacionales que no les interesa quebrar países, con sus pronósticos que nunca se cumplen, pero que cierran puertas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario que vamos a crecer 4.6%, el Banco Mundial que vamos a crecer 4%, y enseguida las cheerleaders nacionales haciéndole barra a esas cifras, que nunca son ciertas. Yo tengo esperanza, es durísimo, de no decrecer este año o decrecer muy poco, porque ha sido un año extremadamente complejo, sobre todo los primeros 4 meses, donde además, pues si hubiera faltado algo, tuvimos el terremoto, y solo por el terremoto hay un decrecimiento de 0.7% estimado, porque se destruyen medios de producción, por ejemplo camaronera. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperarnos y tengo mucha fe que este segundo semestre nos irá bastante mejor. Exa FM. Entregaremos una economía consolidada, firme, con todos los honores, dice, muy estabilizada, sí. Mire, Gonzalo, lo que se está viendo es la famosa actitud de Luis XV. Después de mí, el diluvio. Y vino la Revolución Francesa, ¿verdad? Y le cortaron la cabeza a sus herederos. La situación del Ecuador es catastrófica. Es mentira que crecimos en el año 2015, como dice el presidente de la República. Las cifras del Banco Central son arregladas. Lo han dicho aquí todos los economistas que han pasado por esta radio, Gonzalo, y son serios. Decrecimos en el primer trimestre, decrecimos en el segundo trimestre, decrecimos en el tercer trimestre y de pronto en el cuarto trimestre vino una hada madrina y dijo crezca el Ecuador al 50% anual.
son cifras arregladas. La deuda de 45 mil millones de dólares es tremenda para la economía del país. El país se va al fracaso si no cambia este modelo absurdo de botar el dinero, un presupuesto de 29 mil millones con un ingreso tributario de 12 mil millones. Un país ahí, así se va al fracaso. Ahora vamos a tratar con importantísimos invitados el desplome de las exportaciones, pero no de las exportaciones, esas exportaciones cara linda, de las exportaciones de la gente que está trabajando en las camaroneras, de la gente que está trabajando en el océano, en el mar, de la gente que está trabajando en los campos. ¿Algo quiere agregar usted? Chiquita. Sí, y que le pido a la ciudadanía que vayan al internet para que vean que yo no estoy diciendo algo que no es cierto. Septiembre del 2008 cae Lehman Brothers, pero no es que Lehman Brothers causó la crisis económica mundial, sino que esa fue la punta del iceberg de lo que vino inmediatamente en cascada. Y después de una semana de que esto ya pasó, el presidente, economista además, dijo textual, y está en los medios: a mí qué me importa la crisis de Estados Unidos, esas son ridiculeces de la oposición. Por Dios, haber dicho eso, a mí qué me importa la crisis de los Estados Unidos cuando era la crisis económica mundial. Y luego lamentarse en el informe de la Nación del 2009, diciendo no pudimos ir más allá porque fue la peor crisis económica mundial de los últimos 70 años. Entonces uno dice, ¿cuál es la conducción real del país? A mí qué me importa la crisis de los Estados Unidos, con o sin petróleo, la economía está sólida. Y hace un ratito acabamos de oír las frases del presidente de, claro, hemos tenido un problema porque el petróleo cayó a $20, pero si estás diciendo que sin petróleo la economía está sólida. Estamos buscando la verdad.